hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos lo que tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz. Bien, buenas noches para todos y todas. Un placer y gratitud de que me hayan invitado a compartir esta reflexión con ustedes. El anuncio del Padre Jorge es más prometedor de lo que yo voy a ofrecer. Habló de mucho arte, yo voy a traer un poco de arte, pero especialmente el arte en la vida de Francisco. Es decir, yo le decía al Padre Jorge cuando me pidió esto, el arte sobre Francisco viene después de Francisco. Y otra cosa es Francisco, su experiencia y lo que el arte después retoma de esa experiencia. Así que vamos a ver más experiencia que arte y espero no decepcionarlos, aunque al arte vamos a llegar. ¿Enredé mucho? Ah, bueno. Nuestro tema, San Francisco en Albernia, teofanía y canto. Aclaramos algunas cosas. Primero, Albernia es un lugar muy hermoso, sin duda, ya veremos algunos detalles. No puedo entrar en muchos detalles de las narraciones de Francisco, pero bueno, allí sucede un acontecimiento del todo importante en la vida de San Francisco, en el cual estamos celebrando el año jubilar por los 800 años del así llamado su tránsito al Padre, de su muerte, 1226-2026. 2 años antes de su tránsito, él vive una experiencia determinante y culminante en su vida, que es lo que le sucedió en el monte Albernia. Por eso quiero llevarlos ahí. Y en ese lugar vive lo que conocemos o denominamos una teofanía, que significa la palabra teofanía, simple, manifestación divina. Dios se le muestra. Pero es cierto que nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Así dice la Escritura. ¿Sabían, no? Les aviso por las dudas. Así que bueno, apróntense. Y el canto como una dimensión del todo importante en la vida de San Francisco, ya lo veremos, pero fruto también de esa experiencia que él también es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Y si no es lo que hay, como dicen. Bien.
Monte Albernia es un monte que un tal señor Orlando le regala a Francisco, porque es un monte muy umbroso, está lleno de árboles muy hermosos, hayas especialmente, tanto que por ahí los textos dicen que Francisco vio una muy hermosa y ahí iba a construir su celdita para orar. Este hombre se lo regaló a él y a los frailes que andaban con él para que Francisco se dedicara al retiro, a la oración. Y él feliz, encantado, aceptó este regalo. El nombre Berna tiene que ver con invierno, con frío, es un lugar muy frío también, ¿no? Y Francisco decide ir a vivir ahí y suceden una cantidad de cosas ahí que no nos da el tiempo para verlas. Pero por lo pronto ahí tienen la imagen, retengan el lado más abismal del monte, porque es la zona de la experiencia que vamos a narrar, lo que se conoce como la estigmatización de Francisco, en el cual se imprime en su carne los estigmas del Señor. ¿Bien? Los estigmas reciben las manos, en los pies y el costado abierto. No suceden como acontecimiento en el bosque mismo de la Berna o de Albernia, como lo traducimos en español, sino en un punto muy expuesto del monte. Yo ahora les voy a mostrar alguna foto más, pero bueno, tenemos una hora para esto, ¿no? ¿Sí? Bien. Es un lugar muy expuesto, no escondido entre los árboles ni en ninguna gruta, que las hay también ahí, sino encima de una enorme roca de piedra sobre la que se construye un santuario posteriormente. Si ustedes viajan a ese lugar, van a encontrar un santuario en la cima, en ese lugar que está marcado además donde Francisco recibe los estigmas. ¿Sí? Hay un gran santuario. Este acontecimiento de los estigmas sucede luego de un periodo del todo difícil para Francisco, extremadamente difícil, muchas pruebas, interiores y exteriores, pero básicamente relacionadas con la orden. La orden desbordó lo que él pensaba y gente de todos lados de Europa se une a su camino. Y las cosas empiezan a ir por caminos que él realmente no deseaba. Sufre mucho Francisco, se pueden leer los testimonios, algunos un tanto simbólicos, pero por lo pronto en este lugar se sabe que la tentación fue muy grande. Los textos en los escritos y en las historias que aparecen hablan de que el diablo se le aparece y lo quiso despeñar de este lugar, pero sabemos que es una tentación de muerte muy grande, de fracaso, de frustración tremenda, un dolor interior tremendo. ¿Sí? Entonces, la experiencia de los estigmas viene después de todo esto, y en este lugar, como respuesta, por decirlo de alguna manera, a un sufrimiento enorme de San Francisco. Tal es así que en el momento en que, como dice el texto, el diablo lo quiere despeñar, la roca se ahueca, se hunde, dicen que como cera blanda, él entra en la roca de tal manera que hasta su rostro y sus manos quedan impresos. Pero esa roca tiene, todavía lo vemos, Iván, está como ahuecada en la parte alta, y ahí Francisco se salva de no caer. Como ven, hay muchos elementos que se le agregan o se le quitan, pero lo que sí es importante saber es el sufrimiento que tenía Francisco en esta etapa de su vida. Bien, es una altura de unos 80 a 90 metros, el acantilado es liso y vertical. Pero bueno, en este terrible momento da paso a la teofanía del serafín crucificado, ya lo veremos. Bien. Ahí tienen, esta es la zona ahuecada, ¿bien? Y este es el santuario, pero ven que es un abismo pronunciado. En la parte superior
a descampo, en la parte alta, ahí sucede la teofanía. Bien, leo brevemente algunos testimonios escritos, lo que conocemos como la consideración de las llagas. También está la historia de San Buenaventura, la leyenda mayor, o también Tomás de Celano, que escribe. Son distintos textos que agregan, quitan, pero bueno, es abundante, no puedo entrar en todos ellos. ¿Qué sucede en este lugar? Bueno, Francisco estaba contemplando la pasión de Cristo, con sus ayunos, su oración, su contemplación. Inflamado en esta contemplación, aquella misma mañana vio bajar del cielo un serafín con 6 alas de fuego resplandeciente. El serafín se acercó a San Francisco en raudo vuelo tan próximo que él podía observarlo bien. Vio claramente que presentaba la imagen de un hombre crucificado y que las alas estaban dispuestas de tal manera que 2 de ellas se extendían sobre la cabeza, 2 se desplegaban para volar y las otras 2 cubrían todo el cuerpo. Se capta cómo es: 2 alas hacia arriba, 2 libres que volaban y 2 que tapan el cuerpo. Francisco se pregunta, ¿qué es esta visión? Obviamente es extraña, porque se ve un crucificado y un serafín. Entonces, al no caber de su admiración ante una visión tan estupenda e insólita, dice el comentador, sabía muy bien que la debilidad de la pasión no condice con la inmortalidad de un espíritu seráfico. Los serafines, ¿qué son? Son ángeles que están junto al trono, los más cercanos. Profeta Isaías, profeta Ezequiel, en fin. Por ahí va la cosa, ya veremos. Absorto, admirado, le reveló el que se le aparecía que por disposición divina le era mostrada la visión de aquella forma para que entendiese que no por martirio corporal, sino por incendio espiritual, había de quedar él totalmente transformado en expresa semejanza de Cristo crucificado. Esto es importante, porque básicamente es un don, no es mérito de sacrificio personal, es un don, y ese don es un incendio. Es por incendio que te asemeja al crucificado, incendio de amor. ¿Me explico bien? Sí, incendio de amor. Eso es lo que transfigura el universo, a semejanza de Cristo, o haciéndolo semejante a Cristo. Se lo hace a Francisco, pero es por incendio de amor. Fíjense, durante esta admirable aparición, parecía que todo el monte Alverne estuviera ardiendo entre llamas resplandecientes. Retengan esto de llama, fuego y luz. Es un binomio importante. Simplemente subrayo, es como si el sol brillara sobre la tierra. Había pastores, dice, que vieron ese resplandor en torno, incluso uno, porque ya no era de día, se levantó para llevar los animales y resulta que era de noche. Era tal el resplandor, creyendo que ya había salido el sol, como dice ahí, ¿ve? Ensillaron sus bestias para ir de camino y vieron que desaparecía dicha luz y nacía el sol natural. O sea que era madrugada cerca del amanecer. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, Tomás de Celano, uno de sus historiadores, que dice: gozaba íntimamente con la afable y graciosa presencia del serafín que tenía delante, cuya hermosura y belleza eran en extremo inefables. En extremo inefables. Una gran belleza. Era un hombre bellísimo el que Francisco vio. Y vamos a ver de qué se trata esta belleza. ¿Sí? No se vaya. Belleza y amor. Es indefinible, pero algo se puede decir. Siempre hay algo que se puede decir, aunque supera. Son inefables, pero por eso vamos a ver el lenguaje simbólico que utiliza Francisco. Necesariamente recurrimos a un lenguaje simbólico. La belleza para Francisco, entonces, ¿qué es? Luz,
y llama. Hermano sol, hermano fuego, es hermoso, es bellísimo, y el fuego es bello y jocundo. Toda la materia brillante es hermosa para Francisco, las estrellas, la luna, el sol, el agua clara, todo lo que es precioso. ¿Sí? Luz y llama. ¿Y eso es jocundo qué es? Es fuerte, tiene personalidad, digamos. La imagen en Albernia es de luz y fuego. El serafín, traducido, quiere decir los que arden, quemantes. Son fuego. La representación iconográfica siempre es roja. Francisco dice que queda como en un incendio de amor, él, después de la experiencia, queda con ese fuego interior. Y en la visión de la figura del serafín alado, vamos a ver que la une hay una oración del todo importante, las alabanzas del Dios Altísimo, que son fruto de esta visión. Por ahora nos quedamos con eso, después la vamos a analizar porque eso lo vamos a vincular con el canto también. ¿De acuerdo? Entonces, la oración de alabanza vamos a ver que se relaciona con esta experiencia de luz y de fuego transformante. Siempre el fuego es un símbolo de transformación. Estoy deseando, dice Jesús, que este fuego arda. ¿Para qué? Para ser transformados, pasar por el fuego, dice Pablo también por ahí. La belleza entendida como esplendor de los seres suscita el deseo. La belleza suscita el deseo, siempre. Esto es lo tremendo de la experiencia de la belleza. En general, corresponde a un gran anhelo del corazón humano. ¿Cuál es? Es el anhelo de la belleza. ¿Qué significa anhelar, desear lo bello? Que se manifieste lo que está oculto. Por eso lo deseo. Y por esto es transformante, porque es deseable y establece entre los sujetos una relación de amor. Entonces, Francisco y Dios que se le revela, este hombre bellísimo, que es el crucificado serafín, extraño, se unen dos polos extraños, bueno, es deseable, absolutamente. Lo vamos a ver en sus oraciones. El Altísimo, entonces, atrae a sus criaturas, porque es potente y bueno. Él es el origen, fuente inagotable de vida plena, que se revela al contemplativo en un irresistible esplendor de su belleza. El deseo adquiere un objeto absoluto. ¿Me explico bien? Hablábamos del lenguaje simbólico, necesariamente. Los místicos, cuando cuentan su experiencia de Dios, necesariamente tienen que recurrir al lenguaje simbólico. Nosotros también lo hacemos. No significa lenguaje figurado. Francisco, en todo lo que es creado, ve la transparencia de Dios. Cuando el cántico del hermano Sol, de ti trae significación, dice. De ti trae significación. Es una mirada sobre la creación simbólica. Pero no es que las cosas son símbolos en sí mismas. Él es capaz de ver simbólicamente. ¿Y por qué? Porque su vida ha sido transformada. Es un hombre reconciliado con sus zonas oscuras. Y por eso el cántico del hermano Sol atraviesa distintos elementos, incluida la muerte, el viento, el agua, la luna, el sol, el fuego. Pero además fíjense que ninguno de los elementos son violentos, destructivos. No hay tsunami de agua, ni incendios del fuego jocundo y hermoso. No, son elementos apaciguados. ¿Por qué? Porque Él es así. Son imágenes interiores
que le permiten ver el exterior en la claridad de su origen. ¿Cuál es su origen? Dios, el Padre. ¿Bien? Entonces, el lenguaje simbólico que hace vehicula una forma de conocimiento. Puedo hacerlo conceptualmente, pero la experiencia interpersonal con Dios no alcanza el concepto, como no nos alcanza para ningún vínculo. No apunta a nociones, definiciones, sino un conocimiento vital, existencial, envuelve al sujeto totalmente, no el cerebro o la neurona, es todo su ser que se involucra y por eso afecta al deseo, absolutamente. Y lo transforma. El símbolo hace que vayas más allá de en este más acá, y no sin este más acá. Y es transformante cuando uno lo vive. Pero eso supone un corazón que ve y escucha simbólicamente. San Buenaventura dice: contemplaba en las cosas bellas al bellísimo, aquel que es el origen, la fuente, siguiendo las huellas impresas en las criaturas, seguía donde fuera a quién, al dilecto, al deseado, por encima de todo. De todas las cosas se hacía una escala para subir y aferrarse a aquel que es todo deseable. Nos vamos acercando poco a poco a la experiencia del absoluto. Para eso utiliza un lenguaje del todo particular, y ustedes pueden decir, pero es como denso. Yo sí, Francisco no. Pero vamos a ver aquí la oración de la alabanza. Y fíjense, esto está en la regla nobulada, llamada así. Podemos llamarlo como una profesora mía lo llama, el himno de los absolutos, todo, solo, nada y cada. Pero fíjense, para hacerla corta, todo lo que está en amarillito que dice todo, 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 todo. Y ustedes dicen, pero este hombre no sabía escribir, que repetía el todo. También lo pueden ver en San Juan de la Cruz. Para llegar al todo no quieras retener algo en nada. Todo, nada. Todos amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra capacidad y fuerza, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro entusiasmo, todo nuestro afecto, todos nuestros sentimientos más profundos, todos nuestros deseos y la voluntad del Señor que nos ha dado y nos da todo cuerpo, alma y toda vida, quien nos creó, redimió y nos salvará solo por su misericordia. Y después, por eso no debemos desear, fíjense, hablábamos del deseable, no debemos desear nada más que querer, nada más que nos agrade y deleite, salvo a nuestro Creador, Redentor y Salvador, único Dios, todo bien, todo bueno, verdadero, supremo, solo es santo, nada, todo, solo. Y sigue. ¿Qué es esto? Es un lenguaje simbólico, se le llaman imágenes informales, porque aparentemente no tienen forma. Pero hay una realidad sensible, de tal manera que cuando yo lo escucho, algo pasa en mí. Porque la imagen lo que hace es despertar deseos. Estas son informales porque ¿qué es un todo? Es difícil imaginar. No es imagen, sí lo es informal, paradójico. Suscita deseos. ¿Cuál es la capacidad de este tipo de lenguaje y de imágenes? Es de tensionar tu conciencia al absoluto. Que no desees otra cosa, como él lo dice ahí. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Bien.
con estos presupuestos, vamos a ver el trasfondo teofánico de la experiencia de Albernia. Pero antes de entrar en esto, vamos a deleitarnos y a dirigir nuestro deseo hacia Dios, ayudados por la música. Sé que estás en medio de la guerra, sé que estás entre el dolor y la pobreza, sé que estás en la vida de los hombres, compartiendo sus temores, sé que estás en medio de la tierra, sé que estás, porque siento tu presencia en los niños que sonríen, en los hombres que se esfuerzan, en las voces que se unen y en el pan sobre la mesa y tu amor desborda cada espacio de mi ser, repleta el universo de calor, más ancho que el mar, más lejos que el sol, hay que descubrir este milagro que es vivir, despertar cada mañana y comenzar para saber que tú estás, para saber, Señor, que tú estás. Sé que estás viviendo tras las rejas, sé que estás en la naturaleza, sé que estás en la hostia consagrada, en la palabra y vida eterna, sé que estás cuando dos manos se ayudan, sé que estás cuando los hombres te rezan, en la fuerza de un abrazo, en una caricia tierna, en las vidas que terminan y en las vidas que comienzan, y tu amor desborda cada espacio de mi ser, repleta el universo de calor, más ancho que el mar y más lejos que el sol, hay que descubrir este milagro que es vivir, despertar cada mañana y comenzar para saber que tú estás, para saber, Señor, que tú estás. Bien, Marcos. Muchas gracias. Animados entonces, entramos en el trasfondo de la teofanía, que es lo que hay debajo de estos relatos y de la experiencia de Francisco. Yo puse ahí, es una ilustración, una miniatura franciscana, que está dividida en dos por un árbol, un intenso color rojo y el otro azul, es el tipo, la policromía. Los colores no se eligen porque correspondan a algo que conocemos, simplemente acompañan el sentido místico de lo que están ilustrando.
Cuando Francisco se acerca a Albernia, que iba a tomar posesión, por decir así, de su lugar que le había regalado Orlando con sus frailes, de pronto una cantidad de pájaros vienen a su encuentro. Y se le suben y le andan por encima, están todos encantados, y el Francisco encantado y dice, obviamente en un lugar donde hay tantas aves, Dios quiere que estemos aquí. Entonces la ilustración ahí representa, por un lado, uno de los frailes, Francisco, se inclina hacia las aves, y el otro testimonia, es decir, la mano esa en alto, siempre son los testigos de la manifestación de las cosas divinas. Toda teofanía tiene un testigo. El arte tiene una función fundamental, que tú viendo lo que el arte te ofrece, tú seas testigo de la teofanía. Viendo lo que ve Francisco, tú te transformas en testigo también. ¿Ok? Se supone que de aquí van a salir así. Bien. ¿Qué pasa aquí? El rojo es un color con mucha energía, es, objetivamente hablando, es activo. Es fuerte, activo. Contrasta con ese azul intenso, que es más divino, misterioso, es la acción divina, el serafín, ¿lo ven? Que impacta en Francisco, que está de rodillas recibiendo la estigmatización. Allí de pie, con fondo rojo, árbol que divide ambas escenas, aquí de rodillas, y la ermita aquí. Siempre en la representación de la estigmatización aparece la ermita, aparece el monte, como ya vamos a ver, el serafín, que es el centro de, obviamente, es la teofanía propiamente, como ya pasamos a ver inmediatamente. ¿Ok? Francisco, un nuevo Moisés. Esa es la idea de fondo. Y vamos a ver por qué. Todos los hagiógrafos, incluso el Francisco, interpreta al hermano León y nombra a Moisés sobre sí mismo. El elemento central de la teofanía está constituido por el serafín incandescente, siempre el fuego y la luz. ¿Tá? Y obviamente la figura del serafín remite al texto de Isaías, capítulo 6, 2. ¿Se acuerdan que tiene la visión el profeta y dice, ay, estoy perdido, nadie puede ver a Dios y seguir vivo? La frase que cité hoy es de este texto. ¿Tá? Soy un hombre de labios impuros. Pues bien, aparece un serafín, saca carbones del trono donde está Dios, encendidos, y purifica los labios del profeta Isaías. Y entonces el serafín le dice, ¿algo más para purificar? No, suficiente. Eso es versión mía, pero bueno. Eso es versión mía. Bueno, entonces el serafín, junto al trono, fuego incandescente y purificador, purifica los labios de este hombre. Y otro elemento es el lugar, el monte elevado, como decíamos al comienzo. No es entre los árboles, ni en una gruta. Francisco, hay 3 grutas importantes en la vida de Francisco, pero esto es de otro curso, quédense tranquilos. Pero esto es en el monte alto. Y esto ya es un elemento de las teofanías veterotestamentarias. Moisés, que va al Horeb. El monte de por sí es el lugar que une el cielo con la tierra. Subir al monte, subir al encuentro de Dios. Jesús sube muchas montañas en el Evangelio de Mateo, 7 por lo pronto. Hay 7 montañas. Y bueno, por algo los pone Mateo. La montaña es elevación. Y uno ve una montaña y de por sí te eleva, aunque no la subas. Eso es mirada simbólica. ¿Ok? Bien, entonces, serafín incandescente, la visión de Isaías y el monte elevado. Eso es un elemento importante. Dice así uno de los textos, 2 años antes de su dichosa muerte, conducido por la divina providencia y después de haber experimentado grandes sufrimientos, vieron que no miento, fue llevado a un monte muy elevado, fue llevado, es pasivo. También Jesús fue llevado a un monte en las tentaciones, ¿se acuerdan? Bueno, está.
que se llama el Albernia. Comenzó allí a ayunar según su costumbre. Estando en el monte, la gente vio la luz, la llama, ya vimos este texto. Pero también como Moisés, al igual que Moisés, Francisco oraba en ese lugar sin cesar, con sus días y sus noches. El testimonio del hermano León, que escuchaba a hurtadillas la oración de Francisco, él quería ver qué pasaba, era su confidente, su querido amigo cercano, y quería ver cómo oraba Francisco, y lo escucha. Pero claro, después Francisco le dice, tú lo pudiste oír y ver porque Dios te lo permitió. Así que Francisco, contento, le contó lo que tenía que contarle. Pero fíjense, esto es importante. ¿Qué es lo que oraba Francisco? ¿Quién eres tú, oh dulcísimo Dios mío? ¿Quién soy yo, vilísimo gusano e inútil siervo tuyo? Justamente, en respuesta a esta oración, aparece el serafín, según el relato de León, puesto sobre los labios de Francisco. Perdón. Ahora lo leo. Pero eso reténganlo, es importante, porque la oración que él escribe, las alabanzas, es la respuesta que él recibe a esa pregunta, después de la visión de la teofanía. ¿Me explico bien? Una vez que él vive esto en el monte y ora de esa manera, ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿Y quién soy yo? Después la oración es, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Ya lo veremos al final, porque este es el canto. ¿Ok? Bien. ¿Qué dice aquí? Has de saber, ovejuela de Jesucristo. Esto le está hablando Francisco a su querido León, lo llamaba ovejuela de Jesucristo, que cuando yo decía aquellas palabras, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú?, se presentaban a mi alma dos luces, una de la noticia y conocimiento del Criador y la otra del conocimiento de mí mismo. Cuando decía, ¿quién soy yo?, tenía otra luz de contemplación con la que veía la profundidad deplorable de mi vileza y miseria. Y por eso decía, ¿quién eres tú, Señor de infinita bondad y sabiduría y poder, que te dignas visitarme a mí, que soy un gusano abominable? En la llama, fíjense, que tú veías, estaba Dios, que me hablaba en aquella forma como habló antiguamente a Moisés. O sea que el mismo Francisco se interpreta su experiencia al igual como Dios le habló a Moisés, ¿dónde? En la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Éxodo capítulo 3. Desde la llama, desde la zarza, Dios le habla. Desde la llama, Dios me habla, le dice a su ovejuela de Jesucristo. ¿Se entiende, sí? Bien, entonces la comparación con Moisés viene hecha por el mismo Francisco. Buenaventura lo compara con un nuevo Moisés que cuando baja del monte portando la imagen del crucificado, no sobre tablas de piedra o madera, sino en la propia carne, y como dice el texto después, escritas con el dedo de Dios. O sea que el mismo texto que explica lo de Moisés en el monte, que Dios con su dedo escribió las tablas de la ley, ese dedo escribe en el cuerpo de Francisco las marcas del amor de Cristo. ¿Bien? En el Horeb fue revelado el nombre, ¿se acuerdan? ¿Quién eres? ¿De parte de quién debo ir?, decía Moisés. Y aquí también Dios se revela en la pregunta, ¿quién eres tú? Lo vamos a ver en las alabanzas al Dios Altísimo. Debe ser comprendida como la traducción en forma de oración y de canto, tengo que decir, de la respuesta que por medio de la teofanía el Señor ha dado a su pregunta, ¿quién eres tú, oh dulcísimo Dios mío? Y después una cascada de tú eres. ¿Bien? El acento está en el fuego y en la luz, la fulguración angelical, y los estigmas transfiguran más que crucifican, porque uno puede pensar, sí, es tanto sacrificio y vio al crucificado.
No. Es una fulguración, un incendio de amor, decíamos hoy, el que transforma y te hace crucificado. No es que porque yo hago tal cosa, entonces no es. Es esa fulguración de amor, incendio divino, que te hace como el crucificado. Por eso decimos, no por martirio corporal, sino por incendio espiritual, debía transformarse todo en expresa imagen de Cristo crucificado. Bien, la oración de Francisco entonces, canto y alabanza. ¿Vamos bien? Voy muy rápido. Como decía San Juan de la Cruz, entremos más adentro en la espesura. Esta oración tiene unas características del todo importantes. La oración de Francisco, el Altísimo, sabemos que él lo llama así, es una dimensión espacial, ¿sí? El centro y el movimiento de la oración de Francisco. Él se eleva verticalmente al Dios Altísimo, como él dice, como una alondra hacia el cielo. Y allí permanece en una sola nota, elevada, tensa y vibrante. Se eleva y hace un cantus firmus. Omnipotente, santísimo, altísimo, sumo Dios, todo bien, sumo bien, total bien, solo tú eres bueno. A ti te damos toda alabanza, toda gracia, todo honor, toda gloria, toda bendición, y a ti siempre te remitimos todos los bienes. Amén. Esta es vamos a decirlo en buen charrúa, es el caracú de la vida de Francisco. Remitir todo bien a Dios. ¿Por qué? Porque todo viene de Él. Y entonces lo devuelvo. Si queremos entender el camino de la pobreza del Francisco, es ese. Nada propio. ¿Pero por qué? Porque todo es de Él, no es mío. Entonces, se acumulan expresiones verticalizantes. Y Él está así, ¿no? Verticalizantes, totalizadoras, sumo, todo, todas las imágenes informales de las que hablamos. A ti siempre te referimos, remitimos todo lo bueno, absolutamente. De hecho, al remitir siempre todo bien al Altísimo, se traza un movimiento de retorno y ascenso al Altísimo. Entonces, de Él todo procede, es el centro de la oración de Francisco. Hacia la periferia, hacia toda criatura. Pero hacia Él volvemos y remitimos todo, nuevamente. Obviamente, la acción eucarística es la acción que hace esto. Francisco lo expresa. Se traza un movimiento de retorno y ascenso al Altísimo. Todo bien solo puede ser, todo bien para nosotros, conocido y experimentado por nosotros en esta tierra, de modo que, al referirlo al Señor, significa viajar en dirección opuesta, desde la periferia al centro altísimo, el primer camino recorrido por ese bien que se origina en el centro. Pero esto es gracias al Señor, porque obviamente el Señor desciende, se abaja y asciende. Con Él ascendemos. Es el misterio de la redención, es el movimiento de la redención. El cenit del cielo de Francisco es el Altísimo, el centro único al que todo converge. Gastón Bachelard, un filósofo, dice: toda contemplación profunda es necesariamente, naturalmente, un himno. La función de este himno consiste en rebasar lo real, proyectar un mundo sonoro allende el mundo mudo, es decir, toda mi alabanza hacia ese lugar. Para un terrícola todo se dispersa y se pierde al abandonar la tierra. Para un aéreo todo se reúne, todo se enriquece al ascender. Es filosófico, ¿verdad? Así que se los dejo nada más para que se den vueltas del cerebro.
Entonces, resumiendo, el movimiento que caracteriza las oraciones de Francisco es que parten siempre de lo alto para después descender y luego elevarse, conduciendo a todos y todo de nuevo hacia lo alto. No es solo un esquema mental en torno al cual Francisco construye sus oraciones y sus escritos. Constituyen el modo con el cual Francisco se percibe delante del Señor. Todo debe retornar a Dios, porque de Dios todo tiene inicio. Todo es de Él. Tengo aquí. Entrego mi Dios, solo a ti, mi roca, mi refugio, solo en ti descansan mi confianza y mis anhelos. En tus manos cada día renazco de nuevo. Solo a ti me entrego, mi Dios. Solo en ti mi paz en la tormenta. Solo a ti mi alabanza, para ti mi bendición. Llévame hacia donde quieras, te entrego mi corazón. Solo a ti me entrego, mi Dios. Junto a ti el miedo no me vence. Creo en ti y de tu mano tendré fuerzas para dar lo mejor de mí a los otros, el agua de tu verdad. Creo en ti y de tu mano tendré fuerzas para amar. Llévame hacia donde quieras, haz tuyo mi caminar. Teofanía y canto, estamos llegando al meollo, a la conclusión de la teofanía. La imagen que puse ahí es un himnario franciscano, es una miniatura también, es una letra inicial. Conocen eso, con la letra aprovechaban y hacían una ilustración, ¿sí? En este caso vemos el monte que baja como una gran cascada de grandes aguas. Hay que pensar en esas grandes aguas que habla el libro del Apocalipsis. Escuché detrás de mí una voz como de grandes aguas. Es como un eco. La montaña hace eco también. Y la visión, el serafín, el cielo divino abierto arriba, esos semicírculos que se ven celestes, ¿verdad? Las aves, vieron que están introducidas aquí, se juntan dos experiencias, cuando llega Francisco al monte y después cuando tiene la visión, ¿ok? Y el Francisco al lado de su celdita, que siempre aparece, ¿tá? Monte, celda, serafín, árbol, pájaros, Francisco. Es como el módulo de la teofanía de Albernia. ¿Bien? El canto en San Francisco, hablamos de modalidad hímnica. Todo en la vida de Francisco tenemos que entender desde una modalidad hímnica. También la pobreza. La pobreza de Francisco no es sin el canto, porque ya habían descubierto el tema de la pobreza hace rato. Pero él le marca unas diferencias muy importantes. Una de ellas es el canto. Por eso dice ahí Eloy Leclerc, era un pobre que canta. La modalidad hímnica está ligada al canto. Francisco cantaba antes de su conversión. Incluso parece que iba a un grupo de canto de jóvenes en Asís. Siempre cantaba. Cantaba en francés. Especialmente le encantaba. Es la lengua materna. Su madre era de origen francés. Doña Pica.
Pero una vez convertido no elimina el canto de su vida, todo lo contrario, le da una inspiración nueva. Pensemos el Cántico de las Criaturas, pero además lo termina de escribir en un momento también terrible de su vida, lleno de luz en máxima oscuridad. Buenaventura lo llama el cantor y adorador de Dios y Leclerc un pobre que canta. Y él mismo dice cosas relacionadas con el canto, le escribe un canto a las clarisas por una situación que estaban viviendo y manda a sus frailes a cantar el cántico. El cántico hay que cantarlo, pero además, ¿por qué? Porque obra lo que dice. Ustedes ven a San Juan de la Cruz, dichos de amor y de luz. ¡Ah, qué poético! Bueno, justamente, son dichos ¿para qué? Para generar amor y luz. ¡Ja! ¿Y el cántico del hermano Sol qué es? Es transformante, para que tú tengas esos ojos y reconcilies tu interioridad. Cantando. ¿Por qué? El canto siempre es un plus en la afectividad humana, porque suma a lo que no podés decir solo con palabras. Y la integración interior se logra con un exceso de incendio. El canto tiene que ver. En diversas ocasiones Francisco manifiesta ser plenamente consciente de lo que significa cantar. Él dice, lo presenta como remedio y defensa, consolación en la tristeza, incluso estaba terrible, pobrecito. Justo había uno que sabía tocar un instrumento y le pide, ¿no te animas a tocar para mí? Porque estaba... Instrumento de evangelización, porque envía a cantar a los frailes, anuncian el Evangelio cantando. Como ocasión para la reconciliación, de hecho el cántico del hermano Sol le agrega la estrofa cuando se pelea el obispo con otro más, dice, felices, loados seas por los que se reconcilian de corazón. Bien, como medio para la unificación de la vida afectiva, la vida afectiva. ¿Qué es la vida afectiva? ¿Qué es la afectividad? La caja de resonancia de la vida. Ahí resuena lo que yo considero vital para mí. Y si lo considero vital, yo deseo eso y se me va la vida en eso. Yo quiero eso que yo considero vital. No siempre lo que considero vital va a ser realmente vital para mí. Le puedo ahorrar al bizcochazo. La afectividad es lo que tiene. Nos engañamos con facilidad. Pero el canto, este canto, ordena interiormente. Por último, como expresión de la plenitud de la experiencia de vida en el espíritu. La vida en el espíritu requiere ser cantada. Que no es lo mismo que vida espiritual, esto es un paréntesis. Nuestra vida es en el espíritu. La vida cristiana es una vida, estoy diciendo eso, no es tautológico. ¿Qué significa? Compromete todo el ser. Por eso es una vida que se alimenta de determinada manera y se vive de determinada manera. ¿Está? Bien. Entonces, es vida en el espíritu, que es muy distinto que decir lo espiritual, que encima es neutro. Por Dios. Bien, la vida evangélica de Francisco y el canto están estrechamente unidos. No se puede comprender uno sin el otro. Si canta las alabanzas de Dios es porque Él ha reconciliado su vida. Alabar, que es reconocer totalmente al otro por sí mismo, no por mí. Francisco no dice nada de lo que le pasa por dentro para dejar enseñanzas como maestro espiritual. Las resonancias de él las conocemos por el tipo de oración que escribe. Por eso el carisma de Francisco no es haber descubierto el Evangelio de la pobreza. Otros ya lo hicieron.
sino de haber hecho aquello junto al Evangelio del cántico y de la acción de gracia, juntar los tres. El Evangelio de la pobreza es el Evangelio del cántico y de la acción de gracias. El Evangelio de la pobreza es idéntico al del cántico. Por eso el Leclerc dice, Francisco es un pobre que canta. Van juntos, indisociables. ¿Qué dice Celano, uno de sus historiadores? Su juventud seglar. Cantaba y él tenía una voz vibrante y dulce, clara y sonora. Recorría con sus amigos la ciudad cantando. Grandes garufas. Metacanto. Pero tenía una voz hermosa. Canta en la misa y cuando hace el pesebre en Grecho, él canta el Evangelio y dice esto que está diciendo aquí. Luego del suceso con su padre, conocen, le entrega toda su ropa delante del obispo, el padre casi se desnuca, hablando, y el Francisco quedó desnudito, dirigido todo él al padre, porque todo, su padre Dios, de él todo lo recibe, a él todo lo vuelve. ¿Está? Se va cantando, y en francés encima. ¿Está? Celano nos cuenta, se fue a la foresta cantando en francés las alabanzas. Bien, la boca hablaba, dice su escritor, por la abundancia de los santos afectos del corazón y aquella surgente de iluminado amor que lo llenaba dentro, desemboca, por cierto, por fuera, ¿no? Conocemos ese dicho. Por eso el esquema de las alabanzas a Dios, al final de la regla novulada, al capítulo 23, es el canto del amor que salva, designio del Padre en Cristo por el Espíritu. La acción de gracias del Hijo corresponde a la medida del don de Dios. Entonces, si todo procede de Dios, todo se nos ha sido dado en el Hijo, absolutamente. Y por eso cuando yo ofrezco al Hijo, le estoy dando todo a Dios. Ese es el esquema. ¿Bien? ¿Estamos cansados? Ah, qué lástima. Entonces, a la medida del amor de Dios por nosotros, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, dice el salmista. Bueno, algo parecido. Entonces, descubrimos así la fuente del canto de Francisco. Un estupor profundo, siempre nuevo, de frente al amor, con mayúscula, que se nos ha revelado en el Hijo, gratuito absolutamente, al cual nosotros debemos todo. Entonces, fíjense, este texto tiene música, hay que descubrirla. No lo puedo leer así como, bueno, yo lo intento, a ver qué pasa. Amemos todos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza y fortaleza, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, con todo el esfuerzo, con todo el afecto, con todas las entrañas, con todos los deseos y voluntades al Señor Dios, que nos dio y nos da a todos nosotros todo el cuerpo, toda el alma y toda la vida, que nos creó, nos redimió y por su sola misericordia nos salvará. Que a nosotros miserables y míseros, pútidros y hediondos, ingratos y malos, nos hizo y nos hace todo bien. Tiene ritmo, tiene cadencia. Ese todo marca el ritmo en el corazón y lo despoja. Te deja desnudito delante del desnudo. Seguir a Cristo desnudo. ¿Bien? Entonces, estas son las alabanzas que escribe después de la teofanía. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo, vil gusano? Tú eres buenísimo y yo soy. Y canta lo que Dios le concede, obviamente lo que él descubre, lo que recibe, lo que Dios le revela. Tú eres. Parece como que hasta se repita. ¿No es medio cansino que se repita? No. Es para expresar la unicidad, por un lado, de la experiencia sublime, pero el vínculo que se estrechó con su Dios. Si no, no diría él, tú eres. Es tan bello que su afecto y su deseo se volcaron absolutamente a él y puede decir tú eres porque hay un rapporto, como dicen los italianos, hay una relación estrechísima, sellada en su propia carne con los estigmas. Obviamente.
Entonces, tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Yo lo marqué con ritmo aquí en la hojita, tiene líneas rojas para descubrir cómo hay que cantarlo. Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo. Tú eres Rey omnipotente, tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo el bien, sumo bien, Señor Dios, vivo y verdadero. Respiren. Tú eres amor, caridad, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad. Tú eres quietud, tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría. Tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción. Tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres protector, tú eres custodio y defensor, tú eres fortaleza, tú eres refrigerio, tú eres nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra caridad. Tú eres toda nuestra dulzura, toda nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso y salvador. ¿Es un canto? Es un canto. Bueno, esto es fruto de la experiencia. Por eso decimos teofanía y canto. Y no comprendemos a Francisco si no lo entendemos como un canto. ¿Me expliqué bien? Por eso cantar en Francisco es una experiencia de la totalidad de la acción de gracias frente a la totalidad del don, al todo con el todo. Pero la unicidad, totalidad también es reconocida por él como una característica propia de todas las relaciones trinitarias, obviamente. Expresiones como cada todo expresan trascendencia, y es un lenguaje informal, pero no por eso menos impactante para el que lo canta y para el que lo escucha. Bien, algunas representaciones para terminar. Esta que ven aquí está en el santuario mismo de la Verna. A ver, les voy a mostrar para que vean dónde está. Y ya termino, chicos. Hacemos una alabanza al estilo San Francisco. Exactamente, dale. El único rey que tiene que reinar, el único Señor. Ahí la tiene. Al que voy a alabar. Chiquita. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Aquí se accede al lugar, el Santum Sanctorum, por decir así, donde fue estigmatizado de Francisco, que construyeron el santuario. Ahí está esa especie de lápida marmórea, chiquita, pero que expresa el momento de la estigmatización, ¿ven? Pero lo que se resalta ahí es la verticalidad. Ermita, Francisco y el Serafín. Pero es una línea vertical, de cielo a tierra y de tierra al cielo. ¿Qué tenemos al lado? Un gran monte, ¿lo ven? Altísimo, abarca toda la imagen, con el arbolito, la haya, bellísima, decía él, y la ermita. Tiene una abertura, tiene una puerta. Es interesante la simbólica aquí, porque es una simbólica ascensional, vertical, pero también de profundidad, de interioridad. Entonces son dos grandes estructuras simbólicas importantes, la ascensión y la profundización. No se sube si no es bajando, no se asciende si no es interiorizando. Y por lo tanto expresa también quién es el que está ahí. Todos los elementos revelan uno al otro. Francisco es como un monte, pero también es una casa que acoge. El serafín arriba en el extremo, el cielo divino que se abre y todo en fondo de oro. Poquito,
pero necesario. Este es un fresco, siglo XIII por ahí. El serafín en la parte superior, 2 árboles, siempre es la convención del paraíso cuando hay 2 árboles, ¿verdad? O sea que es un lugar de vida nueva. Está el Francisco, los frailes y también las hermanas clarisas, que participan de alguna manera de ese carisma. Este está más relacionado con el incendio, ¿verdad? El incendio del monte. Se ve León debajo de la ermita, que como que se cubre ante el resplandor, y el Cristo es un incendio, son las alas rojas del serafín, como les decía, es el tono del fuego, y el Francisco que acoge ese don. Aquel ya lo vimos, vieron que es la letra, dentro de la letra se inscribe eso. Este también lo vimos. Esta es una miniatura que lo hizo una monja, pero aparece el serafín crucificado, León de rodillas, y Francisco aparece dentro de una gruta, porque de alguna manera su vida está marcada por la experiencia de la gruta. La gruta es el lugar del nuevo nacimiento, de la renovación, de la transformación, de la lucha con la oscuridad, con el dragón, en fin. Es el lugar donde se renace, donde se encuentra el tesoro. De hecho, él lo dice a un amigo predilecto que tenía, lo esperaba afuera y él pasaba el día ahí porque dice, he encontrado un gran tesoro. Era el reino de Dios. Entonces, en este caso, el iconógrafo representó la gruta, pero vieron que tiene la forma de su cuerpo, ¿no? Francisco es gruta, su costado abierto es gruta, también somos gruta del nacimiento de Dios, pero en una gruta también renacemos. Es una expresión simbólica, ¿ok? Y allí es la parte de los pájaros cuando lo acogen, que ya algo vimos. Bibliografía y terminé. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto mi amado hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Les muestro aquí lo que hay en el santuario de la Verna. Esta es las alabanzas al Dios Altísimo, está en italiano, pero obviamente está esto, está esta placa también,
se comprende que esta oración es fruto de esa teofanía ocurrida en ese lugar. Bien, aquí se marca el lugar. Estas son las terracotas de Andrea de la Robbia, maravillosas. Está todo ese santuario. Los altares son de terracota, son azules y blancos, como se ve ahí. Pero aquí marcado en este espacio con un vidrio protector el lugar de la estigmatización. Aquí tienen las violetas de los Alpes, famosas, que ustedes compran para tener en casa y que salen unos cuantos pesos, y ahí crecen silvestres. Ahí las tenés, ahí se ve mejor. Para ver un poco el ámbito como es, ¿verdad? Es umbroso, es así. Las hayas son con esas raíces, ¿no?, que se extienden, son como selváticas. Ahí tienen. Hay mucha piedra, hay grutas también en las que entraba el Francisco. Esto es arriba, ya en el santuario, en la explanada de ese precipicio que vimos hoy, ¿sí? Esta es la iglesia, vistas de otro lugar. Las hayas. Ahí dice, el padre Jorge habla mejor el latín, pero lo relaciona con Moisés. Bien, este es el paisaje del lugar, es bellísimo. Ahí se ve el precipicio que vimos hoy, donde casi lo despeñan. Acá está el agujero, ahí arriba, que les conté. No, una gran amiga a la cual le debo mucho de estas reflexiones, María Giovanna Muzzi, profesora de la Pontificia Universidad Gregoriana. Ahí se ve todo el... Bien, queridos, gracias por el aguante. Antes de terminar, vamos a amplificar los que estuvieron del otro lado, agradecerles que tuvimos que cambiar de canal, que paramos, que volvimos a empezar, pero que no se perdieron nada, porque acá también Ricardo estuvo esperando. Bueno, ¿ahora sí? Bueno. Ahora sí. Empezá de vuelta. No, en primer lugar, agradecerles a los que estuvieron del otro lado. Decía que tuvieron que cambiar de canal, que no se achicaron por eso, que no se perdieron nada, porque acá también Ricardo estuvo esperando y Marcos volvió a cantar Hazme un instrumento de tu paz, o sea que nosotros lo deleitamos doblemente. Bueno, muchos saludos, muchos agradecimientos. Y una sugerencia para Marcos que hace Nené, que le pongas música al poema que leyeron. Toma. Bueno, yo ya que podría ser, bueno, dice, no hay, gracias, millones de gracias. Estuvo supremamente bueno, nos dice Delfina. Tiene las marquitas. Muy bueno, gracias. A ver, porque escribieron por el WhatsApp, por el chat de YouTube. Palomas mensajeras nos soltaron, ¿no? No, pero faltó... Digo, por lo de las criaturas. No, pero muy clarito dice Raquel. Toma. Gustavo, muchas gracias, Padre Ricardo. Bueno. Belleza, bendiciones. Gracias por darnos a gustar tal belleza, por ayudarnos a orar con el arte, a contemplar. Muchas gracias, Ricardo. Realmente es una invitación y una provocación para reverenciar con amor la belleza de un seguimiento que se hace posible cuando dejamos entrar a Dios en nuestra vida. Padre Ricardo, gracias por compartir así tu arte, que nos ayudan a entrar en comunión con ese que es el inmenso y a la vez tan cercano. Marcos, puro talento y humildad, un joven fratelli tutti, orgullo total del padrino. Infaltable. Cuánta calidez y generosidad en lo aprendido.
A ver, gracias Padre Ricardo, nos permites conocer un poco más de este gran santo. Muchas gracias desde Lascano. Extrañaba sus hermosas y amenas exposiciones y sus pinturas, especialmente esta que nos llega por ser el patrono de nuestra parroquia, Nelly da Costa. La conozco. Muchas gracias, paz y bien. Sacerdote Ricardo, mil gracias. Marcos Agüero, hermosa la música, bendiciones. Agradecidos nosotros, un placer de estar del otro lado. Y una cosa que capaz que no dijimos al principio, que la invitación que le llegó, la foto principal de la invitación que presentaba la charla de hoy, no es de internet, no es una foto que sacamos, es una pintura del Padre Ricardo que está en la sacristía de su parroquia y que nosotros tuvimos el placer de sacar esa foto y disfrutar toda esa gracia, ese color y esa maravilla. Así que bueno, hasta la invitación estuvo ya impregnada de todo ese arte y esa música. Así que bueno, gracias a los dos. Un aplauso. Sí. Acá dice Rosario y tiene razón, ¿no? Dice? Se nota la presencia de Mario Cayota hoy especialmente aquí. ¿Cómo no? Hoy especialmente franciscano aquí. él. Sí. De alma y... Franciscano seglar. Sí, claro. Sí. Bueno, y un recuerdito de esta jornadita tan hermosa, tan profunda, y ojalá que siga produciendo en nosotros todo eso que produjo Francisco, bueno, la medida que cada uno pueda. Pero mira, muchas gracias. Muy bien, Padre Jorge. Bien. Bueno, un gran saludo y nos alegramos mucho que hayan podido disfrutar todos los que están siguiéndonos por el canal de YouTube. ¿Cuánto saludar, no? Sí. Nos despedimos con música. Vamos a cantar.